Aleluya, aleluya. Bendito sea el Padre bueno, el que nos llamó de tinieblas a su luz admirable, el que nos dio salvación a través de su palabra hecha carne, Yeshua. Amada familia, sean muy bienvenidos una vez más, pues gozosos de poder tener este espacio y compartirlo un jueves más con la enseñanza del estudio de la Torá. Hoy mi corazón se regocija, pues recibiremos la enseñanza de estas dos parashot de una joven discípula que tiene conmigo desde los 9 años. Y ustedes se sorprenderán, pero así mismo es. Era su mamá que iba a recibir el discipulado y ella como una niña disciplinada y amorosa a las cosas del Eterno, pues siempre estuvo dispuesta a aprender. Y hoy para mí, como digo, es un privilegio el recibir la enseñanza esta tarde de boca de ella, una joven que se ha entregado y que se enamoró de Yeshua, con sus altos, con sus bajos, como todos nosotros, con todas las cosas que implica juventud, pero siempre fue firme, siempre fue obediente al consejo y siempre, pues como una joven sabia, buscaba siempre consejos y se llevaba de ellos. Hoy, una vez más, les presento a Priscila Tavares y yo sé que el Eterno a través de ella ministrará nuestras vidas con estas dos parashot tan interesantes y a la vez, ¿verdad?, tan profundas, porque tienen cosas que son profundas, que solo el rúa de santidad y la obediencia a lo que escrito está, pues nos ayuda a seguir adelante y recibiendo cada año pues más luz sobre las porciones de la Torá que nos ocupan. En el nombre de Yeshua. Te bendigo, Pri querida. Ella, yo le digo, el Rúa puso en mí que ella era mi Timotea. Y les presento a mi Timo, como yo les digo, como yo le digo a ella, un fuerte abrazo. Yo sé que el Eterno te usará, que tus labios rebosarán sabiduría y que seremos ministrados por el Espíritu de Santidad para que cada palabra pues cale en nuestros corazones. Te bendigo. Amén, amada pastora. Qué gran compromiso y responsabilidad el ser su discípula y poder pues pasar un poquito de todo lo que en todos estos años me han enseñado. Yo creo que el honor es mío. eh, y pues nada, pastora, pues vamos a comenzar con el estudio. Jessy, ¿puedes por favor compartir pues la bendición de la Torah para... Claro. Y decimos, bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, ¿sí?, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos en las palabras de la Torah. Plázcate, Adonai, Elohim nuestro, endulzar las palabras de tu Torah en nuestra boca y en la boca de tu pueblo, la casa de Israel. Que nosotros y nuestra descendencia y la descendencia de tu pueblo, la casa de Israel, todos nosotros conozcamos tu nombre y estudiemos tu Torah en aras de ella misma. Bendito eres tú, Adonai, que enseñas la Torah a tu pueblo Israel. Amén. Voy pues a compartir una presentación para tenerla como de guía. Hoy vamos a compartir dos parashot que todas son interesantes, pero estas en particular, además de que son dos juntas en un mismo estudio, pues traen mucha enseñanza a nuestra vida y mucha aplicación. Y son la parashá Jucat y Balak. Jucat significa estatuto de,
y Balak significa devastador. Vamos a comenzar con la parasha Jucat, que se encuentra en Números 19:1 hasta Números 22:1. Y bueno, pues ya más adelante estudiaremos la parasha Balak, que está desde el capítulo 22 hasta el capítulo 25. Y pues comenzamos leyendo el capítulo 19, que dice así: el Señor se dirigió a Moisés y a Aarón y les dijo: yo el Señor doy esta orden. Di a los israelitas que te traigan una vaca de pelo rojizo, que no tenga ningún defecto y a la que nunca antes le hayan puesto el yugo. Ustedes se la entregarán al sacerdote Eleazar y él la sacará fuera del campamento y ordenará que la maten en su presencia. El sacerdote Eleazar tomará con el dedo un poco de sangre y rociará con ella 7 veces hacia la tienda del encuentro. Es importante que sepamos que los mandamientos de carácter huk, que en plural son hukim, son aquellos mandamientos que no tienen una explicación necesariamente lógica o clara en la Torá. Los huk son ordenanzas universales. O sea, no se encasillan, no son, por ejemplo, hoy vamos a hablar de los mandamientos de purificación, no necesariamente los huk están enfocados en una misma línea, sino que pueden estar en diversos mandamientos, sino que son leyes divinas fuera del entendimiento. Ok. Para apoyar esto, vamos a ver en Jeremías 31, del 35 al 37, que dice: es el Señor quien provee el sol para alumbrar el día y la luna y las estrellas para alumbrar la noche, y agita el mar y hace olas crujientes. Su nombre es el Adón de los ejércitos celestiales, y esto es lo que dice: igual de improbable es que anule las leyes de la naturaleza como rechacé a mi pueblo Israel. Esto dice el Señor. Así como no se pueden medir los cielos, ni explorar los fundamentos de la tierra, así tampoco consideraré echarlos fuera de las maldades que han hecho. Yo, el Señor, he hablado. O sea, aquí vemos que el Señor hace y establece normas como a Él le parece. Y voy al siguiente slide que dice, y esto es algo que la pastora en particular constantemente enseña, es que no estamos para entender, sino para obedecer. Y la mayor muestra de amor que podemos hacer al Padre es la obediencia. Yo pienso que esto es algo que ayuda, no solamente en la parte religiosa, sino en todos los ámbitos de nuestra vida, que muchas veces queremos imponer o cuestionar cosas que suceden, pero no entendemos que sencillamente si en su palabra está establecido de una manera, si tenemos un guía que nos está instruyendo y esa persona ha recibido pues una orientación, el deber de nosotros es más que refutar, es obedecer. Lo verdaderamente relevante de la vaca roja no era el animal en sí, sino el agua lustral o purificante que se obtiene mezclando sus cenizas con otras sustancias. Esta agua era vital para salvaguardar la pureza ritual del pueblo del Eterno. Teniendo en cuenta que los mandamientos que tienen nombre Huk o Hukim están conectados de una manera especial con el Mesías Teshuvah. Podemos ver en Hebreos 9, del 13 al 14, que dice: porque si la sangre de los cabros y de toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los contaminados los santifican, concediéndoles una purificación externa, ¿cuánto más la sangre del Mesías, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Elohim vivo? Y aquí, como leí anteriormente, vemos que la vaca roja es una simbología del sacrificio que años más adelante, pues el Eterno, el Mesías, hizo por nosotros. Quiero enfocarme aquí en el verso 3 que dice: se le dará a Eleazar el sacerdote, la sacarán del campamento y la inmolarán en su presencia. Y yo pienso que esta fue una de las partes de la parashá que me pareció más, vamos a decir, bonita,
porque Eleazar estaba haciendo el rol de ayudante de su papá. Recordemos que el sumo sacerdote en ese momento era Aarón y Eleazar era el segundo al mando. Y él era el encargado de rociar pues la sangre. Recordemos también que, bueno, más adelante vamos a ver que la persona que hacía este tipo de actividad pues tenía otro proceso de purificación. Como siervos del Eterno hemos sido llamados a formar un cerco de cuidado alrededor de nuestros pastores y nuestros líderes, ya que no es cualquier cosa la responsabilidad que el pastorado posee delante del Eterno. Y aquí pues voy a la siguiente pregunta. Y quiero más que nada que todo lo que vayamos compartiendo esta noche lo apliquemos o busquemos la manera de hacer introspección. Porque muchas veces leemos estos estudios de Parashá, quizás lo digo por mí, y regularmente, o no regularmente, con frecuencia leemos algo que pasó, pero pocas veces traspolamos esas situaciones a nuestra vida actual, y esa es la idea, porque lo que fue es lo que será. Y todas estas enseñanzas, aunque quizás no lo parezcan, pues son aplicables a nuestra vida y a nuestro diario camino. Y la pregunta que me hacía cuando leía esta parte es, ¿cómo nosotros estamos cubriendo a nuestros pastores y a nuestros líderes? Y sin haber leído, o sea, sin haber estudiado este parashá, cuando llegué y vi esto, dije, wow, Señor, la verdad que tú todas te las traes, porque yo hace unos días había sido movida o inquietada y yo decía, ¿cómo puedo ayudar más? ¿Cómo puedo pues servir más a la congregación, ayudar más a la pastora? Primero porque es una responsabilidad ante el Eterno el liderar un pueblo. Y doy por testimonio, y todos los que formamos parte de Casa Yahweh Shammah podemos testificar la entrega y dedicación que nuestra pastora constantemente tiene ante las cosas del Eterno. Cosas tan simples que yo he observado de ella, como por ejemplo, que las sillas, las sillas, perdón, en la Havdalah estén alineadas, o que la mesa esté con todos los elementos, o que si el vino esté completo. Y muchas veces la pastora, en el mismo culto, pues está pendiente de que toda la mecánica pues funcione. Pero yo sé que más que funcione, su intención es dar una ofrenda especial para el Eterno con excelencia. Entonces, constantemente no. Eso es algo que debe de motivarnos a poner nuestros talentos a la obra del Eterno. Hace unos meses, nuestro hermano Marixa eh, los martes nos reunimos a orar temprano y luego de las intercesiones, pues compartimos una enseñanza. Y la enseñanza que a ella le tocaba, ella habló del espíritu de estupor y decía que es un espíritu que pues tiene vedado a los hermanos y que muchas veces nos duerme y nos pasa el tiempo y nos quedamos en el mismo lugar. Y hoy básicamente me detengo en esta parte porque quiero que todos nos evaluemos qué fruto estamos dando en nuestra congregación, qué estamos haciendo. Cosas tan simples como quizás llegar más temprano y ayudar con, qué sé yo, si hay que poner el vino, o sea, lo que sea, pero que de nuestro corazón salga esa intención de cubrir en amor, de hacer, de dar, de estar. No solamente para que nuestros líderes lo vean, sino para el Eterno como ofrenda. Porque también recordemos que no solamente son ofrendas materiales, sino los dones que Él nos ha dado, pues nosotros debemos de servir con ellos, porque recordemos la parábola de los talentos. Si no los utilizamos, pues se nos serán quitados. Sigo. El sacerdote encargado de sacrificar la vaca roja recogía algo de la sangre en su mano izquierda, sumergía su índice, este era el trabajo de Eleazar, derecho dentro de ella y salpicaba en la dirección de la entrada al templo, que se podía ver desde la montaña donde permanecía.
Esto nos muestra que el lugar donde era quemada la vaca roja tenía que estar situado en línea recta, enfrente de la entrada del templo. Está escrito que los animales siempre tenían que ser sacrificados delante del Eterno, es decir, al oriente del lugar santo. Cuando yo leí esta parte, puede parecer muy simple, pero yo meditaba. Los sacrificios se hacían para el perdón de pecados. Y cuando una persona está arrepentida y pide perdón, debe presentarse delante de la otra persona. ¿Cuánto más nosotros o esa ofrenda no debía ser presentada delante del Eterno? Si cometemos un error, si pecamos, no vamos a utilizar un mensajero, obviamente, para ir delante del Eterno y decirle, bueno, Señor, ¿por qué lo siento? Sino que vamos directamente y nos presentamos nosotros. Y esto es para mí la simbología que significa esto. O sea, este sacrificio presentado delante del Eterno en perdón de nuestros pecados. Todos los sacrificios, dice Levítico 1:3, tenían que ser presentados delante del Eterno para que fueran agradables. El versículo 5 dice, quemarán la vaca ante su vista, su cuero, su carne y su sangre se quemarán, incluso su estiércol. Todas las partes de la víctima eran consumidas por fuego, excepto la sangre que era utilizada para rociar. Los ingredientes mezclados con cenizas eran los mismos usados para rociar a los leprosos, como vemos en Levítico 14, del 4 al 7. Esta agua de la que se habla en el versículo anterior era un agua de separación y santificación a favor del pueblo apartado para el Eterno. Podemos ver en Hechos 3:16. Y por medio de la fe en su nombre, y que ustedes ven y conocen, lo ha fortalecido su nombre, la fe que viene por medio de aquel que le ha dado esta perfecta curación en presencia de todos ustedes. En el versículo 6 dice, y el sacerdote tomará madera de cedro, hisopo y tela de escarlata, y las echará en el fuego que consume a la vaca. Los tres objetos, el cedro, el hisopo y la lana carmesí, tenían que ser añadidos para producir las cenizas que luego serían mezcladas con el agua para que sirvieran de purificación. Esto es un comentario de los antiguos que dice, es probable que Yeshua haya sido colgado en un árbol en simbología del cedro, posiblemente en una higuera que crecía en el monte de los olivos. Adán y Eva tomaron hojas de higuera en el lugar donde se introdujo el pecado, cerca del árbol de la ciencia, el cual se encontraba probablemente en el monte de los olivos. Aquí podemos reconfirmar que lo que fue es y lo que es será. En Hebreos 9, del 19 al 22, dice, porque habiendo declarado Moisés todos sus mandamientos según la Torá a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los cabros, junto con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el libro mismo y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre de la alianza que Yahweh ha concertado con ustedes. Y roció también con la sangre la morada y todos sus utensilios del servicio, pues según la Torá, casi todo se purifica con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. El hisopo se usaba para purificar, para rociar la sangre y el agua. Se usó antes de la salida de Egipto, recordemos, cuando se marcaron los linderes, o sea, los marcos de las puertas, para que el ángel de la muerte no entrara. Y se usó para la purificación de los leprosos, y se usa otra vez aquí para el tema de la contaminación en la muerte. El hisopo fue utilizado en relación con la muerte del Mesías, haciendo la conexión así con la liberación del pueblo de Egipto. Y bueno, como pueden ver, yo no sé si será sorpresa para ustedes, pero yo no sé por qué yo me imaginaba el hisopo, quizá como de otra manera, no me lo imaginaba así como un árbol que tuviera inclusive hasta fragancia. Pero bueno, aquí lo podemos ver. Dice el versículo 7, el sacerdote lavará sus vestidos y bañará su cuerpo en agua. Después de esto, el sacerdote podrá volver a entrar en el campamento, pero estará impuro hasta la tarde. La impureza que había quedado sobre el sumo sacerdote representaba los pecados que éste llevaba ante Elohim, por eso era afectado por esta impureza. Nuestro sumo sacerdote, Yeshua, no solo llevó el pecado de nosotros a Elohim en él,
sino que fue él mismo el sacrificio. Por esta razón, de la misma manera que se le imputaba los pecados al animal, se le atribuyen a él. En cuanto al hombre, en el versículo 8 dice, que quemó la vaca, en cuanto al hombre que quemó la vaca, que en este caso era el Eleazar, lavará también su ropa y se lavará a sí mismo con agua y quedará ritualmente impuro hasta la tarde. Otro hombre que esté ritualmente puro recogerá las cenizas de la vaca y la pondrá en un lugar puro fuera del campamento. Esa ceniza la utilizará el pueblo de Israel para preparar el agua de purificación. Todo esto es un sacrificio por el pecado. El que recogió la ceniza lavará su ropa y quedará ritualmente impuro hasta la tarde. Esta es una ley permanente que vale tanto para ustedes, los israelitas, como para los extranjeros que vivan con ustedes. Las cenizas de la vaca roja eran divididas en 3 partes. Una parte iba al Monte de los Olivos, otra parte era colocada en el Gel, el área que rodeaba el atrio del templo, y la última parte era dividida entre los 24 grupos de sacerdotes que servían en el templo. Esto es un comentario que la verdad me pareció muy interesante y pues lo quiero compartir con ustedes. Y dice así, la ley de la vaca roja es considerada una paradoja. Dios dijo que cualquiera que participe en la preparación de las cenizas de la vaca roja, ya sea el que esté involucrado en la matanza, en la quema o el que recolecte sus cenizas, se torna espiritualmente impuro. Sin embargo, las cenizas se utilizan para purificar a otra persona. Las mismas cenizas que tornaron a una persona impura son exactamente las mismas que purifican a otra persona. Si bien en la superficie, o sea, si bien lo leemos y parece totalmente ilógico, hay una poderosa lección de vida para nosotros hoy en día. Y es la siguiente. Todos tenemos conductas que queremos cambiar, ya sea en nuestra alimentación, que es poco saludable, en la falta de ejercicio, en pensamientos improductivos, en acciones destructivas o rasgos de carácter negativo. Hay cosas que todos hacemos que desearíamos no hacer. Y en algún momento de nuestras vidas, todos hemos llegado al punto en donde una de estas cosas se nos ha ido de las manos. El deseo de tomar medidas se debe a que vemos claramente que este comportamiento nos impide vivir una vida plena. Antes del cambio, tocamos fondo en este ámbito específico y experimentamos un sentimiento de impureza. Ese sentimiento es precisamente el comportamiento impuro que nos lleva a un punto en el cual debemos cambiar. Por lo tanto, el comportamiento negativo en sí mismo es el que nos hace cambiar. A veces, la asociación negativa y el impacto de un mal comportamiento es lo que sirve de catalizador para que el cambio tenga lugar. Las cenizas de la vaca roja son impuras, al igual que nuestras malas acciones. Pero cuando el descontento o la absoluta repugnancia de nuestro comportamiento en el pasado se convierte en un impulso para finalmente tomar medidas serias, este comportamiento negativo se transforma en el cambio de vida en nuestras vidas. El versículo 11 dice, el que toque el cadáver de cualquier ser humano estará impuro por 7 días. Se llama la atención a esta ley para mostrar los usos para los que el agua de purificación era aplicable. El caso de una muerte era lo primero. El versículo 12 dice, se purificará con ella en el 3er día y en el 7º día y entonces quedará puro. La necesidad de purificarse al 3er día en esa agua con cenizas apunta a que la impureza incide sobre la parte física y la espiritual del contaminado. Además, la parte del 3er día alude a la resurrección de Yeshua. Esta es la ley. Cuando muere una persona en una carpa, todo el que entre en la carpa y todo el que esté en la carpa quedará impuro por 7 días. Todas las vasijas que estén destapadas o con la tapa mal puesta también quedarán impuras. En campo abierto, todo el que toque el cadáver de una persona asesinada o muerta, de muerte natural, o unos huesos humanos, o una tumba, quedará impuro durante 7 días. Se tomará para la persona impura un poco de las cenizas del fuego de purificación y se le añadirá agua fresca en una vasija. Las aguas vivas representan a Elohim mismo como fuente de la purificación o dador de esa agua purificadora. En los comentarios, pues yo leía que, recordemos que no solamente
quien salió de Egipto fue el pueblo de Israel, sino que israelitas también pues salieron en ese camino. Y los israelitas traían rituales paganos relacionados a la muerte. Recordemos que de ellos viene la parte de la momificación y entre otras prácticas que al Eterno no le parecían pues correctas. Y por eso él no quería que su pueblo se involucrara en nada que tuviera que estar relacionado pues a muerte. Fuimos salvos por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el rúa de santidad. Ese lavamiento es el que refiere a las aguas vivas, que con las cenizas del sacrificio declaran puras nuestras vidas. El rúa y el sacrificio del Cordero Yeshua garantizan nuestra santificación continua. El versículo 19 dice, la persona pura rociará a la persona impura en el tercer día y en el séptimo día, purificándolo así para el séptimo día. Ella lavará entonces sus ropas y se bañará en agua y al atardecer quedará limpia. Solo una persona ritualmente limpia podía rociar sobre los otros para que fueran purificados. De esa manera, solo los limpios podrán asistir a quienes son llamados por Yahweh al arrepentimiento y obediencia a la Torá. Recordemos que reproducimos lo que somos. Si alguien se ha quedado impuro, deja de purificarse, esa persona será eliminada de la asamblea porque ha contaminado el santuario de Yahweh. No se le salpicó con el agua de purificación, es impura. El pecado nos impurifica y nos convierte en un agente de corrupción. Es interesante ver cómo el Eterno es determinante en aquellas personas que no se determinan a seguir. Y aquí voy a decir un dicho, pues, que hemos escuchado mucho, que es que los tibios, pues, él los vomitará, pero en este caso es más fuerte porque él corta, elimina a todas las personas que no están dispuestas a obedecer sus mandamientos. Esa ley será para ellos una ley perpetua. Además, el que roció el agua de purificación lavará sus ropas, y todo el que toque el agua de purificación quedará impuro hasta la tarde. Todo lo que toque a esa persona impura quedará impuro, y la persona que la toque a ella quedará impura hasta la tarde. Este verso aplica para el que se salpica del agua y contamina sobre su ropa, pero el que toque el agua debe purificarse. Su ser está contaminado hasta el anochecer. Aquella persona que rocía el agua de la purificación sobre el inmundo también adquiere un estado de impureza. No como el inmundo, pero sí se contamina. Segunda de Corintios, del 5 al 21, nos enseña. Al que no conoció pecado por nosotros, Elohim lo contó como pecador, para que en él se nos contara a nosotros como justos delante de él. Los israelitas llegaron a un grupo al desierto de Sin en el primer novilunio, y el pueblo se quedó en Kedesh. Allí murió Miriam, y allí la sepultaron. La comunidad se quedó sin agua, y se reunieron contra Moisés y Aarón. El pueblo riñó contra Moisés y le dijo, si tan siquiera hubiéramos perecido, cuando perecieron nuestros hermanos a instancias de Yahweh. ¿Por qué han traído ustedes a la congregación de Yahweh a este desierto para que nosotros y nuestras bestias muramos aquí? ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para traernos a este lugar tan malo? Un lugar sin grano, ni higos, ni viñas, ni granadas. Ni siquiera hay agua para beber. Moisés y Aarón se alejaron de la congregación, fueron a la entrada de la carpa de reunión y cayeron sobre sus rostros. La presencia de Yahweh se les apareció. Cuando yo leía esta parte, la verdad que recordé un video que hace un tiempo vi, que quizás en otro aspecto está relacionado. Y la enseñanza del video decía que muchas veces no, nuestra mente, cuando salimos de una relación tóxica en cualquier aspecto, luego de un tiempo nos hace ver todo lo contrario a lo que vivimos en ese proceso. Me explico. Recordemos que el pueblo de Israel era esclavo en Egipto y fue esclavo por, si no mal recuerdo, fueron 400 o muchos años.
una persona esclava, o sea, ellos están aquí hablando de que ellos vivían literalmente en un paraíso, pero ¿cuál era el paraíso si ellos eran esclavos? O sea, ¿a qué punto podemos, o sea, a qué punto llega el engaño? Porque ellos estaban quejando de cosas que ellos realmente no tenían. Luego del transcurso de 37 años desde la misión del espía a la tierra prometida, según vimos en números 13 y 14, números 13 y 14, y 40 años desde el éxodo de Egipto, la Biblia permanece en silencio acerca de aquellos 37 años de peregrinar en el desierto. La generación de aquellos que vivieron en Egipto casi estaba extinguida y la nueva generación pronto estaría lista para entrar en la tierra prometida. En esa generación estaban Moisés, Aarón, Josué y Caleb, que fueron de los pocos que quedaron de Egipto. En esta parte vemos, tú y tu hermano Aarón tomen la vara y congreguen a la comunidad y ante sus propios ojos ordénenle a la peña, o sea, a la roca, que dé su agua. Así producirás agua para ellos de la peña y proveerás bebida para la congregación y sus peces. Y como sabemos aquí, Moisés no siguió las instrucciones de Yahweh, sino que en vez de hablarle a la roca, la golpeó. Dice el capítulo 20, del 10 al 11. Moisés y Aarón convocaron a la congregación frente a la roca y le dijeron, escuchen, rebeldes, sacaremos agua para ustedes de esta peña. Y Moisés alzó la mano y golpeó la peña 2 veces con su vara. Salió agua copiosamente y la comunidad y sus bestias bebieron. ¿Qué sacan nosotros de nosotros? Esto, ok, me explico. Ante una situación de presión como la que Moisés estaba viviendo, de un pueblo que constantemente, en vez de ver lo positivo y las obras que el Eterno había hecho, que los liberó, les daba el maná, la nube de día, la columna de fuego de noche, su ropa crecía con ellos. Y de repente comienzan a quejarse en cualquier aprieto, en cualquier situación difícil, de que querían volver al estado donde estaban antes. Y si lo traspolamos a situaciones en nuestra vida, cuando otros nos quieren, ya sea adversar o quieren, vamos a decirlo en buen dominicano, hacernos la vida imposible, ¿qué nosotros hacemos? Porque es muy fácil quizás leer, bueno, él desobedeció y golpeó la roca, pero el nivel de presión, no estoy justificando porque desobedeció, pero el nivel de presión al que él estaba sometido impulsó a que él se dejara llevar y esto nos llama a poner una emergencia cuando estamos en situaciones de aprieto. ¿Qué es lo que sale de nosotros? Yo pudiera decir, bueno, el viejo hombre o la vieja Priscila no golpea 2 veces la peña, 10 veces. Pero la nueva naturaleza que fue perdonada no debería permitirse que las acciones de los demás que están para pulirnos, y eso es algo que a mí constantemente me enseña, a que la actitud de los otros lo que hace es pulir mi comportamiento y entrenarme en sacar esos frutos que habla la palabra, el amor, la benignidad, la fe, la confianza, la mansedumbre, que, que salen en momentos de aprieto. Otra vez, la inclinación del pueblo hacia la desconfianza de la provisión de Yahweh, de la provisión de Yahweh para ellos, pone a Moisés y Aarón en el mismo lugar que en Meribá, que coincidencialmente significa contienda. Allí el pueblo murmuró contra Moisés y Aarón nuevamente. Hablaron con el mismo lenguaje absurdo y desmedido que sus padres, que por eso fueron cortados. Esto agravó su delito porque ya conocían de antemano la rebelión y la falta de fe de sus padres. O sea, aún viendo que esa generación fue cortada, siguieron haciendo lo mismo. No obstante, se aventuraron, o sea, no le dieron importancia y siguieron haciendo lo mismo. El Eterno desea abastecer a su pueblo con lo que necesita, pero Moisés y Aarón actuaron incorrectamente. Se atribuyeron una buena parte de la gloria del hecho maravilloso al declarar, escuchen rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca?
como si lo hicieran por algún poder o valor propio, además de llamarles como sus padres. La Escritura, en su franca exposición de la verdad, nos muestra además los pecados de estos hombres como ejemplo de cuánto daño nos puede hacer una decisión de desobediencia al mandamiento. Esto nos debe hacer reflexionar en que no tenemos idea del tamaño de la bendición que está en juego ante el desafío de desobedecer la palabra de verdad. Un líder está en la mira del pueblo. Por eso su error es mucho más importante que los errores de los que no son líderes, porque arrastran a todo el pueblo. Estas son las aguas de Meribá, que quiere decir que los israelitas riñeron con Yahweh mediante las cuales él afirmó su santidad. Meribá fue el lugar en el que el pueblo contendió contra Yahweh por causa del agua, en el que endurecieron sus corazones. El pueblo, en vez de optar por creer en el Eterno, murmuraron directamente contra él y contra Moisés. Antes habían murmurado contra Moisés, pero en esta oportunidad murmuraron directamente contra Yahweh. Esto es el resultado de un corazón endurecido. La falta de gratitud siempre brota de un corazón duro. Un corazón agradecido siempre es sensible. Por eso es importante que hagamos ojo y nos detengamos a ver qué es lo que sale constantemente de nosotros. Si es gratitud o si es falta de gratitud o gratitud. Salmos 95, del 7 al 11 dice: si oyen su voz, no endurezcan su corazón como en Meribá, como en los días de Masa en el desierto, cuando sus padres me probaron. Aunque habían visto mi obra por 40 años, me repugnó aquella generación y dije: es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente, no entrarán en mi reposo. Y el Salmos 4 dice: puedes estar airado, pero no peques. Hay una enseñanza hebrea que es corroborada por el pacto renovado. Es un mandato estar constantemente alegres, porque el enojo es solo falta de fe. El capítulo 20, versículo 24, dice que Aarón sea recogido a su parentela. No va a entrar a la tierra que le he asignado al pueblo israelita, porque ustedes desobedecieron mi mandato acerca de las aguas en Meribá. La Torá revela que la muerte de Aarón fue adelantada cuando los israelitas empezaron a mantener tratos con los descendientes del malvado Esau. Se deterioró su conducta y como resultado perdieron a este hombre justo que vivía entre ellos. Esto está en conformidad con la regla general de que inevitablemente como pueblo del Eterno uno sufre daño cuando se asocia con los malvados. Y básicamente aquí vemos que el Eterno sí es un Padre perdonador, pero las consecuencias que trae la desobediencia no pueden, no son quitadas. La Torá revela que la muerte de Aarón fue adelantada. Esto ya lo leí. En la Torá vemos cómo al desear el pueblo pasar los límites de Edom y tener tratos con ellos como si fueran amigos, esto produjo la muerte prematura de Aarón. Y así fue como esta generación perdió uno de sus líderes más emblemáticos. El Salmos 1:1 dice: bendecido es el hombre que no ha caminado en el consejo de los perversos y no ha estado en camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. Moisés despojó a Aarón de sus vestimentas y se las puso a su hijo Elazar. Y Aarón murió allí, en la cumbre del monte, cuando Moisés y Elazar bajaron del monte. Y esta es una de las muestras más, literalmente para mí, esto fue una muestra de amor. Y fue el hecho de que Aarón, como sumo sacerdote, pudiera investir a su hijo, que pues había estado constantemente en el servicio en el templo. Y Levíticos 8, del 7 al 9 dice: le puso la túnica, le ajustó el cinturón, lo vistió con el manto y le puso el efod.
ciñéndolo con la banda decorada con la que se lo ató. Le puso el pectoral y puso dentro del pectoral el urim y el tumim, y le puso el turbante en la cabeza. Y sobre el turbante, por el frente, le puso el frontal de oro, la diadema sagrada, como había mandado Yahweh a Moisés. Este pasaje nos da un orden único y específico de cómo se vestía el sumo sacerdote. En ese mismo orden fue vestido. En ese mismo orden fue vestido su hijo Eleazar, quien continuaría con el ministerio de su padre. Es decir, fue quitada la túnica interior primero, milagrosamente, sin remover el efod y mucho menos el pectoral. Elementos que eran amarrados uno con el otro. Y en ese mismo orden se vistió pues Eleazar. Fueron removidas milagrosamente las prendas interiores y luego las exteriores para mantener este orden de investidura sacerdotal, poniendo a Eleazar como Cohen Gadol entrando. La comunidad entera supo que Aarón había exhalado su último aliento. Toda la casa de Israel le hizo un duelo por 30 días. Rogamos a Alá Abacados que mientras Él nos dé vida para mantenernos activos, nos dé vida para mantenernos activos en su servicio. Rogamos a Alá que mientras Él nos dé vida, sea para mantenernos activos en su servicio. Aparte del servicio al Eterno, nuestra vida no debería tener ningún sentido. Cuando el rey Kenanita de Arab, que habitaba en Negev, se enteró de que Israel venía por el camino de los exploradores, se enfrascó en batalla con Israel y tomó cautivo a alguno de ellos. Salieron del monte de Or por el camino del mar de los juncos para rodear la tierra de Edom, pero al pueblo se le inquietó el ánimo en el camino. El pueblo se impacientó a causa de la ruta difícil y murmuró otra vez la falta de pan y agua. Y el pueblo habló contra Elohim y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste salir de Egipto para morir en el desierto? No hay pan ni agua y hemos llegado a aborrecer esta comida miserable. Y esto era refiriéndose al maná. Describen el maná como comida miserable o liviana. La desprecian tanto que la consideran aún sin valor. Ya no se quejaron solamente por causa del camino, sino empezaron a criticar la comida que el Eterno les había dado diariamente. ¿Hasta dónde puede llegar la terquedad? O sea, aquí vemos que constantemente, sin importar los milagros y maravillas que el Eterno hacía con su pueblo, pues ellos recurrían una vez más en la queja y en la desobediencia. No debemos olvidar el comentario estadístico que leímos en la parasha pasada de Shelah Leha, en la que se aclaró que de aquellos 600,000 hombres que salieron de Egipto y por sentencia del Eterno no entrarían en la tierra de Israel, y se calculó un promedio de 15,000 muertos por año. Yahweh envió serpientes venenosas contra el pueblo. Estas mordían a la gente y muchos de los israelitas murieron. El pueblo vino a Moisés y le dijo: nosotros pecamos al hablar contra Yahweh y contra ti. Aquí, pues, recapacitar. Intercede con Yahweh para que nos quite estas serpientes. Y Moisés intercedió por el pueblo. Entonces Yahweh le dijo a Moisés: hazte una serpiente venenosa y móntala en una asta de bandera. Si cualquiera que sea mordido la mira, se recobrará. Aquí una serpiente de bronce. Aunque la fe no se menciona explícitamente aquí, está presente de forma implícita. El acto de cumplir los mandamientos de Yahweh demuestra que la persona tiene que tener fe al observar fielmente. No basta con una declaración verbal. Cuando alguno miraba a la serpiente en el asta, que la serpiente significaba examinar y mirar intencionalmente, considerar con placer la serpiente de bronce, puesta como señal, vivía y salvaba su vida. Isaías 42:22. Vuélvanse a mí,
y sean salvados todos los que vienen de los confines de la tierra, porque yo soy Elohim y no hay otro. Entonces Israel cantó esta canción: brota pozo, canten, brota pozo, cántenle. El pozo que cavaron los capitanes, que comenzaron los nobles del pueblo con mazos, con sus propios bastones, y de Misbar la cumbre de Pisgah que mira al desierto. Prosiguieron la marcha y subieron por el camino de Bashan, y el rey Og de Bashan con todo su pueblo salió de Edrei para enfrascarse en batalla con ellos. Cuando miramos o leemos la parte de la serpiente que fue, pues, que estaba en una estaca, literalmente yo pensé en el Mesías, igual, como dice Isaías, que por sus llagas nosotros fuimos curados. Dame un segundito. Okay. Perdón. Marquemos nuestra generación con el puro mensaje de la Torá y que transmitamos un legado de santidad y obediencia al mandamiento de las generaciones posteras. Como dije anteriormente, tenemos una tarea, un compromiso de reproducir lo que somos. Y todos estos ritos y estas enseñanzas son para pasarla a nuestra generación, porque sabemos que, y eso lo vamos a ver más adelante, el pueblo de Dios siempre ha sido adversado, pero cuando nos apartamos y guardamos lo que realmente es valioso, su palabra, la vivimos y la reproducimos, pues permanece de generación en generación. Y de allí a ver, que es el pozo de donde Yahweh le dijo a Moisés: congrega al pueblo para darles agua. Amados hermanos, serían interminables las aplicaciones alegóricas que podríamos ver en este pasaje. Lo más importante es valorar nuestro pozo y mantenerlo a disponibilidad mediante nuestro compromiso a la obediencia. Que no cambiemos el pozo de nuestra vida. Dice Jeremías 2:13. Porque mi pueblo ha cometido dos males. Ellos han abandonado la fuente de agua viviente y han cavado para sí mismos cisternas rotas, porque no retienen agua. El Eterno nos libre de cosas semejantes. Pureza es un término que bien puede resumir esta parasha. Cada uno de nosotros estamos llamados a limpiarnos de toda contaminación. Después de reconocer nuestros pecados, debemos buscar ser cubiertos por el sacrificio de Yeshua, hacer arrepentimiento, Teshuvah, y volver de los malos caminos al camino de Yahweh. El resultado de no contaminarnos es tener a Elohim como Padre. Salmos 93:5 dice: tus decretos son muy firmes. La santidad, oh Yahweh, es el adorno eterno de nuestra casa o de tu casa. Bueno, para resumir esta parasha, como dije anteriormente, creo que podemos sacar aquí pues puntos muy importantes como lo son el arrepentimiento, la pureza, o sea, el revisar de qué está lleno nuestro pozo, y lo que sale de nosotros ante la presión de los demás, como vimos en el caso de Moisés y Aarón, que en un momento de presión, pues tuvieron dos opciones: obedecer y desobedecer. Y lamentablemente vimos cómo, pues, la situación y el impulso hicieron que eligieran el camino de la desobediencia. Y aunque más adelante vemos que sí tuvieron un arrepentimiento y demás, las consecuencias de esa desobediencia, pues, no fueron quitadas. Vamos a pasar ahora a la parashá Balak, que significa devastador. Dice en Números 22, del 2 al 3, Balak, hijo de Isopor, vio todo lo que Israel le había hecho a los amoritas. Moab estaba alarmado porque aquel pueblo era muy numeroso. Cuando leo esto, volvemos de nuevo a recordar lo que pasó, pues, en el holocausto. Moab le tenía terror a los israelitas. Las proezas hechas por Yahweh a través de su pueblo elegido eran bien notorias en toda la región y Moab no era la excepción.
En este pasaje encontramos dos palabras muy importantes que son alarmado, que en hebreo es gur, que significa encoger, temer, también reunir para hostilidad, atemorizar, congregar, temer y temor. Y vemos la palabra terror, que en hebreo es kutz, que significa angustiar, aterrorizar, fastidio, fatigar, temer. Estas palabras, a pesar de ser sinónimos, implican estados diferentes. La primera implica un temor debido o provocado por la sensación de inseguridad, tanto de la población en general como por parte del ejército de esta región, ya que debían brindarles protección. Mientras que la segunda habla del temor de perder la vida, de un gran desánimo por tenerse que enfrentar a una lucha que ya humanamente parecía perdida. Hay sentimientos que no se pueden ocultar. Yahweh prometió a Israel que si se mantenían obedientes a él y a su Torá, no tendrían temor de los pueblos que se levantaran contra ellos. La Torá nos habla en Deuteronomios 28, 7 y 10. Yahweh causará que tus enemigos que te ataquen sean derrotados delante de ti. Ellos avanzarán sobre ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. Entonces todos los pueblos de la tierra verán el nombre de Yahweh, su presencia su presencia está contigo, así que ellos tendrán temor de ti. Es importante denotar que regularmente hay personas que dicen, no, porque Yahweh está conmigo, porque no voy a temer, pero hay un antecedente ante este versículo que es la parte de la obediencia. Sí, Él te va a proteger, Él te va a cuidar, Él te va a guiar, Él te va a instruir, pero se necesita ser obediente a su Torá y a sus mandamientos para poder devengar este beneficio de protección. El versículo 22:4 y dice, y les dijo Moab a los ancianos de Misjam, ahora esta horda devorará todo lo que hay a nuestro alrededor, como devora un toro la hierba del campo. Balac, hijo de Zophor, que era el rey de Moab en ese tiempo, al reconocer la grandeza y el poderío de Israel, fuerza que provenía únicamente de Yahweh, a estos pueblos les implica pedir refuerzos. Aquí vemos cómo dos naciones, Moab y Midjam, se unen en contra de Israel. Esta coalición de dos naciones y entes espirituales se lleva a cabo con un objetivo específico: atemorizar, como vimos al principio, al pueblo del Eterno, ya que el temor provoca la falta de confianza, en este caso la falta de fe, en las promesas del Elohim. El capítulo 22, del 5 al 6, dice, le envió mensajeros a Bilam, hijo de Beor en Petrón, que está junto al río, en la tierra de sus parientes, para invitarlo, diciéndole, hay un pueblo que salió de Egipto, que oculta la tierra de la vista y está asentado próximo a mí. Ven pues, échamele una maldición a ese pueblo, ya que es muy numeroso para mí. Tal vez así pueda derrotarlos y expulsarlos de la tierra, porque yo sé a quien tú bendices, porque yo sé que a quien tú bendices queda bendito de veras, y a quien tú maldices queda maldito. El enemigo utiliza el recurso de un profeta que aquí vemos que tenía un don que no necesariamente era utilizado para cosas positivas, con el objetivo de maldecir al pueblo de Israel. Esto tiene una doble implicación. Uno, un aparente fortalecimiento de la moral al interior de su ejército, puesto que estaban aterrorizados por la sola presencia del pueblo de Israel en los alrededores. Y número dos, atemorizar al pueblo de Israel. Y esta estrategia ha sido usada constantemente por el enemigo a lo largo de la historia, así como las coaliciones entre sus vecinos para intentar derrotar. Todo este sentir en contra de Israel está dado en el hecho de la promesa de Yahweh, de que Israel sea un pueblo numeroso y bendecido. Y eso hace que se levanten enemigos contra Israel, que tienen el mismo objetivo: derrotarlo, exterminarlo, y esta será siempre la meta. Pero Elohim le dijo a Bilam, no vayas con ellos, no debes maldecir a ese pueblo
porque son benditos. La bendición desatada sobre Abraham y sobre toda su descendencia, de que iba a ser numerable, es irrevocable. Nadie puede maldecir lo que Yahweh bendijo y tener éxito y salir librado. Este hombre verdaderamente tenía un don, como dije anteriormente, el don de la profecía, ya que podía, y vemos aquí, consultar a Yahweh. Él estaba consciente de que el Eterno no permitiría una maldición sobre Israel. Las promesas del Altísimo son fieles. Él prometió bendecir a su descendencia, a la descendencia de Abraham, así como a los que lo bendijeron. Nosotros, como parte de esa descendencia, somos investidos con la misma bendición. Esto nos enseña que, a pesar de que se levanten enemigos que quieran destruirnos o maldecirnos, nada nos podrá dañar porque estamos protegidos por nuestro abacados, Padre Santo, como está escrito en Salmos 27:5. Porque Él me esconderá en su pabellón. En el día de calamidad me ocultará en el refugio de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Bilán respondió a los oficiales de Balac: aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, yo no podría hacer nada, grande o pequeño, contrario al mandato de Yahweh, mi Elohim. Este profeta, ajeno a Israel y sus promesas, reconoció que nada ni nadie podrá cambiar lo que Yahweh ha establecido. En el capítulo 22:20 vemos: esa noche Elohim vino a Bilán y le dijo: si estos hombres han venido a invitarte, puedes ir con ellos, pero todo lo que yo te mande, eso es lo que harás. Pero Elohim se enojó con su salida porque él, aun sabiendo que el Eterno le advertía de que no fuera a maldecir a Israel, decidió ir. Así que un mensajero de Yahweh se puso en su camino como adversario. Iba él montado en su asno acompañado de sus dos sirvientes. Aunque parece inesperado por la aparente contradicción, porque vemos aquí que Yahweh le dijo que no fuera y él decidió ir, Yahweh se enojó porque, bueno, él lo hizo. Y la actitud antisemita es desagradable ante los ojos de Yahweh. Bilam le dijo al mensajero de Yahweh: yo pequé porque no sabía que tú estabas parado en mi camino. Si aún lo desapruebas, me regresaré. Pero el mensajero de Yahweh le dijo a Bilam: ve con los hombres, pero no debes decir nada más de lo que yo te diga. Así que Bilam fue con los dignatarios de Balac. Bilac reconoce que ha pecado, pero ¿a qué pecado se refería? Pues no discernir la presencia de Yahweh. El desconocimiento viene por la negligencia del hombre que no permanece cerca de Yahweh y de su Torah. Un detalle importante es la falta de obediencia, y lo vemos aquí porque vemos que Yahweh le da señales, le habla, le dice, y él decide hacer lo contrario. Vemos que Bilán intenta hacer que Yahweh cambie de parecer y usa la frase: si aún lo desapruebas, como esperando que el Eterno le dé una confirmación. Es la típica postura de una persona rebelde o inmadura que le cuesta trabajo someterse a la Torah del Altísimo y siempre está buscando excusas para no obedecer. No debemos pensar obedecer si nos conviene o no nos conviene, si nos agrada o no nos agrada. Obedecemos porque Él así lo ha dispuesto. Él emprendió su tema y dijo: desde Aram me ha traído Balac, el rey de Moab, de las colinas del oriente. Ven, maldíceme a Jacob. Ven, di la condena de Israel. ¿Cómo puede condenar a quien él no ha condenado? ¿Cómo puede sentenciar cuando Yahweh no ha sentenciado? Independientemente de que el propósito de la visita de Bilán era maldecir a Israel, tal maldición no pudo llevarse a cabo. Es imposible, una vez más, maldecir lo que Yahweh ha bendecido. El capítulo 23:9 dice: como los veo desde las cumbres de los montes, los miro desde las alturas, hay un nuevo que mora aparte, hay un pueblo que mora aparte, no contado entre las naciones. Este verso nos habla de la singularidad de Israel, de lo diferente que ha sido y es llamado a ser de entre todos los pueblos. Solamente siendo diferentes podemos marcar la diferencia.
Entonces Balac le dijo a Bilam, ¿qué me has hecho? Te traje para que condenaras a mis enemigos y en vez de eso los has bendecido. Él respondió, solo puedo repetir fielmente lo que Yahweh pone en mi boca. Independientemente que en el fondo el deseo de Bilán era maldecir al pueblo, sabiendo la recompensa que recibiría, aún así, por 3 veces intentó maldecir y solo salieron de su boca palabras de bendición. Él reconoce que no podía hacerlo, puesto que solo podía decir lo que Elohim le había ordenado que diga. En un comentario sobre estas bendiciones leía que las bendiciones de Bilán fueron o son bendiciones fundamentales y nunca antes recibidas para el pueblo de Israel. En el capítulo 23:19 dice, él no es un hombre para ser caprichoso, ni un mortal para cambiar de opinión. Hablará él para no actuar, prometerá para no cumplir. Este versículo nos habla de la inmutabilidad de Yahweh, es decir, que él no cambia porque es fiel a su palabra, puesto que todo lo que ha prometido se cumplirá. Vemos en Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente por todo el tiempo que vivas. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Yo no te fallaré, ni te abandonaré. No, dice el capítulo 23:21 de Números, no hay mal a su vista para Jacob, no hay desgracia a la vista para Israel. Yahweh Elohim está con ellos, y la aclaración de su rey es su amor. Aquí vemos 2 implicaciones importantes en esta bendición. Una implicación espiritual, que es el hecho de que no hay mal, desgracia o maldición de Yahweh para con su pueblo. Y aquí vemos una vez más muestras de amor, porque leímos en la parashá anterior que era un pueblo rebelde, obstinado, y que en ocasiones repetitivas hizo cosas que iban contrarias, o sea, eran personas con un corazón duro, poco agradecimiento ante una situación de aprieto, pues olvidaban las maravillas que el Eterno había hecho con ellos, pero aún así el Padre amaba a su pueblo y había escogido a su pueblo apartado. En oportunidades, como todo padre que ama y castiga a sus hijos, ejecuta juicio sobre ellos, pero es sencillamente con el fin de purificarlos y perfeccionarlos. Ahí vamos a ponerlo en práctica. Y vemos una implicación profética en el hecho de que en medio de ellos, de Israel, se vislumbraba un rey. Este rey del que se habla no es otro más que Yeshua HaMashiach. El capítulo 24:1 dice, ahora Bilán, al ver que Yahweh le agradaba bendecir a Israel, no fue como en previas ocasiones, en busca de presagios, sino que volvió su rostro hacia el desierto. Este fue el último intento por maldecir a Israel, lo que demuestra el verdadero deseo de Bilán, que no era bendecirlo, sino maldecirlo. Se agachan, dice el capítulo 24:9, se agachan, se echan como un león, como el rey de las bestias. ¿Quién se atreve a levantarlos? Benditos sean los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Esta última bendición resume todas las anteriormente dichas y al mismo tiempo confirma las palabras dichas por Yahweh a nuestro padre Abraham en Génesis 12:3, que dice, bendeciré a los que te bendicen y desagradaré al que te maldiga, y todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti. Esta profecía va más allá de un futuro inmediato. Es una profecía mesiánica, como hemos leído en toda la parashá, que todo esto es reflejo pues del que habría de venir Yeshua. Al igual que en el verso 9 de este capítulo, confirma y al mismo tiempo hace notoria la palabra de Yahweh acerca de la redención final del pueblo de Israel en medio de todas las naciones del mundo. Que todo el mundo tiene posibilidad de unirse al pueblo escogido de Yahweh, puesto que esta profecía no es anunciada a Israel, sino a los pueblos gentiles que estaban presentados allí. Y que este Mesías Rey derribaría a los enemigos de Israel por siempre. En el capítulo 25, del 1 al 2, dice, cuando Israel estaba en Shittim, el pueblo se profanó prostituyéndose con las mujeres moabitas, quienes invitaban al pueblo a sus sacrificios para su deidad.
El pueblo participó de ellos y se inclinaron ante aquella deidad. Acá vemos las 3 etapas de la caída del pueblo de Israel. Y dice así: demasiada cercanía con el mundo, como leímos anteriormente, que bienaventurados los que no se juntan con malvados, dice en el Salmos 1:1. Este es el comienzo y puede ser muy peligroso. También hace referencia a la impureza sexual, es decir, una vez que comenzamos a hacer ciertas concesiones con el mundo, lo siguiente que viene es la inmoralidad sexual. Y la idolatría, que esta no es más que adulterio espiritual. Así Israel se apegó a Balac peor y Yahweh se enojó con Israel. La idolatría hace encender la ira de Yahweh sobre quien la ejecuta. No se puede servir a 2 señores, a Yahweh y a otros ídolos al mismo tiempo. Esta parashá nos enseña que ningún ser humano es capaz de dañar a Israel si ello va en contra de la voluntad de Elohim. Por eso, por medio del inmoral Bilam, se dieron tan grandes y sublimes bendiciones a Israel. A veces, tus propios enemigos declaran bendiciones sobre ti sin saberlo. Lucas 12:32 dice: no teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre se complació en daros el reino. Nadie los puede tocar, no temas. Y bueno, hasta aquí la enseñanza de esta parashá. La verdad que ha sido de mucha instrucción. No solamente nos ha ido llevando de aliyah en aliyah, desde del ritual de purificación hasta la consagración, la obediencia y del amor que tiene pues nuestro Padre con nosotros. Si nos apartamos, si nos consagramos y más que nada si nos determinamos a obedecer su Torah. Cuando estudiaba pues esta parashá pensaba mucho en que en este caminar constantemente tenemos que elegir seguirle. No es solamente convertirse y decir, bueno, ya quiero seguir al Eterno, sino es que las situaciones diarias nos ponen a elegir si obedecemos, o sea, ¿quién vamos a elegir? O a Yahweh o al mundo. Obedecer o desobedecer. Y pues yo creo que también estas enseñanzas nos instan a ser más obedientes, porque hay recompensa en la bendición. Y pues nada, no sé si la pastora está ahí. Amén, amén, amén. De verdad que sí. Unas parashot que nos confrontan, y eso es lo bueno de la palabra, nos confronta para responsabilizarnos, para nosotros ya que tenemos el beneficio de Yeshua como Salvador y Redentor de nuestras vidas, de esa vaca roja que era sombra de lo que venía, pues a nosotros nos toca la responsabilidad de mantenernos en ese estado de purificación que Él conquistó para nosotros. Porque como tú leíste en Hebreo, si la sangre de los machos cabríos limpiaban de esa manera, cuánto más la sangre del Mesías no limpiará nuestras conciencias. Y aquí es la obra que hace el Eterno, nuestro interior. A partir de la mente, del pensamiento, de la emoción, del sentimiento, de la razón, de la lógica. ¿Qué estoy yo haciendo? ¿Sigo como si no lo tuviera Él o tengo la responsabilidad de mantener limpiándome desde el punto primario del pensamiento? Porque ahí es que se engendra todo. Por eso Rav Shaul dice que el campo de batalla es la mente. O sea, si nosotros vamos anidando, o sea, no estamos libres de que el pensamiento llegue. A todos nos llega el pensamiento. El pensamiento bajo presión de reaccionar como un alcacércer ante lo que me hace el otro, pues yo voy al campo del otro. Y ya eso no es para nosotros. Entonces, ante ese pensamiento que viene de nosotros hacer igual que el otro, pues ya nos detenemos, porque permitimos que el Espíritu de Santidad nos ayude a ya reconocer que si yo hago lo mismo que el otro hace mal, ¿a dónde está la diferencia mía como parte del pueblo? Entonces ya nos activamos en la responsabilidad de nosotros estar activados en conocer
en recibir la revelación clara de que nos toca a ti y a mí cada segundo de nuestras vidas, escoger la vida, desechar la muerte, escoger la vida, desechar la muerte. Y en la última parashot, pues nosotros, si estamos escogiendo la vida y desechando la muerte, tenemos al dador de vida como cobertura a favor de nosotros en todos los ámbitos de nuestro ser, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Entonces vemos, como tú tanto dijiste, la bendición, el beneficio de nosotros ser obedientes, y no obedientes porque sí, porque al principio de nuestras vidas, como tú dijiste, nosotros obedecemos sin entender, porque tenemos que obedecer. Pero a partir de ese momento que vamos conociendo, ya obedecemos porque lo conocemos y lo amamos, y al ver obra tan maravillosa de Él a favor de nosotros, desde Génesis hasta Revelaciones, con el pueblo nuestro, nosotros le demostramos que le amamos obedeciendo. Ya no lo hacemos sin entendimiento, sino con entendimiento, porque lo conocemos, Entonces, si estamos bajo esa cobertura de vida, de obediencia, ¿qué va a venir de parte de Él? Su protección. Protección y bendición. Y su bendición. O sea, no hay de otra, porque es por su nombre, es por lo que Él ha hablado. Entonces, como Él honra lo que ha hablado, nosotros tenemos que honrarle a Él obedeciendo lo que Él ha hablado. Y tenemos seguro su protección. Y vuelvo y digo, una protección integral en nuestros espíritus, en nuestras almas y en nuestros cuerpos, beneficiándonos como proveedor de todo lo que nos hace falta en cada una de esas áreas, para cada día nosotros poder ir integrando todo eso en Él, por Él y para Él. Te felicito y gracias, Pri, por dejarte usar. Jessica. Amén, amén. Baruch Hashem, amada pastora, Baruch Hashem, a nuestro amado Elohim. Le damos gracias al Eterno por permitirnos escuchar estas parashot, estas dos porciones por de parte de nuestra hermana Priscila. Excelente, amada Pri, de verdad que enfocaste los puntos bastante importantes de estas parashot, que es la obediencia, y por supuesto hablaste de la parte de nuestro amado Yeshua, cómo nos limpia. Baruch Hashem, damos gracias al Eterno porque tenemos comentarios, y yo les recuerdo a nuestros amados hermanos que para hacer sus comentarios, para hacer sus comentarios, amados queridos, lo que tienen que hacer es, si se encuentran en la sala de Zoom, a escribir por el chat, y si se encuentran en las redes sociales, en Facebook, lo puede hacer a través de la casilla de comentarios, y en YouTube a través del live chat o chat en vivo. Por favor, le pedimos que hoy envíen sus comentarios y sus saludos para nosotros poder visualizarle. Y nuevamente le doy gracias al Eterno porque esta de verdad es una parashot, son unas parashot que nuevamente, amadas, nos llama el Eterno a la obediencia y a ver lo que no debemos y lo que debemos hacer. O sea, a través de las vidas del pueblo de Israel y del mismo Moshe, aprendemos nosotros hoy en día, nos llega a nosotros hoy en día desde la antigüedad esta enseñanza para copiar lo correcto y no hacer lo incorrecto. Otra vez, y me gustó mucho lo que dijo Priscila y que también usted mencionó, amada pastora, que todos los días
tenemos delante de nosotros la decisión de obedecer o desobedecer. Tenemos delante de nosotros o el monte de la maldición o el monte de la bendición, a donde elegir, escoger. Así que es así, es así. Y recordar, Yes, que den compartir y me gusta para que este mensaje pues llegue a más y más. Amén, amén. Así mismo es, amada pastora, amados hermanos. Si usted quiere que este mensaje llegue, la forma es compartiendo y dándole like, porque estos medios digitales así es que tienen sus medidas, así que miden si el video ellos deciden compartirlo a más personas o no. Así que, amados, usted está de cierta manera evangelizando al simplemente darle like, me gusta y compartir. Voy a proceder a leer los comentarios de nuestros amados hermanos. Baruch Hashem, y luego después, amados, de leerlo, entonces voy a proceder a saludarles. Tenemos, a ver, que no se me hayan perdido acá. Ok. Comentó nuestra querida pastora Lidia Paniagua desde nuestra sede en Boca Chica. Nuestra amada pastora dice, Shalom, shalom, amada pastora Priscila y familia, muy buena. Dios te bendiga, amada. Baruch Hashem, eso fue a través de Facebook. También a través de Facebook comentó Mercedes Ulloa, Yahvé siga usándote y añadiendo mucha más sabiduría y conocimiento de su palabra. Gracias, gracias. Amén, amén. Además tenemos comentario acá a través de Facebook de nuestra querida hermana Mar Galvez desde New Mexico, Estados Unidos. Y ella escribió, hermoso estudio, nos enseña, nos confronta en nuestra vida a ser más obedientes y conscientes de nuestros actos. Obediencia. Cada semana aprendemos más de la parashá para escudriñarnos a ser como Abba quiere que seamos. Ser no solo oidores, sino hacedores. Amén. Tendremos bendición. Honramos a él, nuestro Salvador y Redentor. Muchas gracias, hermana Priscila, por tu gran valentía y buen trabajo. Gracias, amada Jessica, por tu gran aporte. Buenos puntos, amada pastora. Un abrazo a todo el pueblo de Israel. Aleluya. Amén. Igual para ti, amada hermana. Amén, amén. Muchas bendiciones, querida hermana Mar. Como siempre, es un privilegio estar acá con ustedes. También tenemos varios comentarios de nuestra querida hermana Cristina Peña, acá a través de Facebook. Escribió, excelente ministración, amada hermana Priscila. Estas parashot nos hablan de la identidad que debemos tener como pueblo, la purificación que debemos conservar para poder retener y conservar el cuidado, la protección que devenga la obediencia ante el Eterno. La sangre derramada de Yeshua hoy es la que nos limpia de pecado y nos lleva a vida abundante, vida eterna. La clave, ya iba a leer otro comentario, pero hasta ahí llega el comentario de nuestra querida hermana Cristina Peña. Y la hermana Joyce Encarnación desde las Yayas de Asua escribió, la palabra clave es obediencia a lo dicho por el Eterno. Así mismo es, amada. Baruch Hashem. Continuando con los comentarios, acá a través de la sala de Zoom, comentó nuestra querida hermana Evangelina Brito desde Estados Unidos. Shalom, shalom, amada pastora Rosalía y amada familia. Excelente parashot que nos exhortan a obedecer los mandamientos del Eterno, como todas las demás. Amados hermanos, seamos obedientes para que nos vaya bien.
Muchas gracias, amada hermana Priscila, por tan excelente manjar. Que nuestro Abacadosh te bendiga, te guarde y te dé una doble porción. Baruch Hashem. Amén y amén. También a través de acá de la sala comenta la hermana Helen García. Excelente enseñanza, amada Baruch Hashem. Ana Adelia dice, shalom, shalom, amada Pri. Excelente enseñanza. También nuestra hermana Marixa Dilonet desde Boston escribe, excelente enseñanza, amada Pri. Abba te siga bendiciendo para que nos sigas instruyendo más y más. Te amo. Tratando de imitar el tono que ella dice, ¿no? Es así, ¿verdad? La pegué. Te amo. Gracias, gracias. Ella se queda como frisada, como que sonrojada, mírala. Tú puedes decir gracias, Luis. Sí, claro, ella sabe que es recíproco, que eso es así. Baruch Hashem. También escribió nuestro querido hermano Aristides Herrera, acá en la sala de Zoom, nos escribe desde Santiago, en Cuba. Y dice, Baruch Hashem, amada hermana Pri, muy buena enseñanza la de estas dos parashot, las cuales nos enseñan que Yeshua es quien nos santifica y purifica por medio de su sangre y nos libra de toda maldición que el enemigo de las almas nos desee. Amén. También tenemos, a ver, que lo que nos escribe nos acaba bueno, es un saludo, ok. Vamos a proceder entonces a saludar. Nuestra amada hermana Marisa contestó con ja. Qué raro, ¿eh? Sí, mucha risa, pero muchas largas así. Lo que pasa es que no creo que me salga así, tú sabes. Pero muchas y largas, como que nada más pude imitar el te amo, pero ahí no llego. Aleluya, bendito el Eterno, porque de verdad nos ha regalado una familia muy amorosa. Ay, sí. A ver, entonces tenemos por acá saludos de nuestra querida hermana Cecilia, deseando shalom, shalom. También la hermana Santa Fernández desea shalom a toda la amada familia. Además vimos a Ana Delia, que también saluda, a nuestra hermana Evangelina Brito, Helen García. Y también vimos a la hermana Marisa, el hermano Aristides desde Cuba. Y pasando a la red social de Facebook, por acá tempranito también nos saluda por acá nuestra hermana Santa Fernández, deseando shalom, shalom a toda la casa de Israel. Isaura García, también nos saluda mi queridísima tía Josefa Grateró desde Miami, en Estados Unidos, y deseando buenas tardes a su familia hebrea. Shalom, shalom. También tenemos saludos de Rosa Montaz, Santo Pascual Castro desde Boca Chica, Cristina Peña, Mercedes Ulloa, saludando a toda la familia de la Casa de Israel también. Cristina Peña, la vimos, sí, ya la mencioné, mi querida hermana. También Ana de la Cruz nos saluda. También vimos a nuestra querida Mar Galvez desde New Mexico. A través de Facebook también nos saluda Juliet Abad, que dice, shalom, shalom, amada pastora, Priscila y familia, muy buena, Dios te bendiga. Ah, no, perdón, eso no fue ella. Hoy estoy acelerada por el tiempo, me excusan, amados. Pero ya se escribió algo más adelante, lo voy a leer. También nos saluda el hermano Eusebio desde San Cristóbal, acá en República Dominicana. Y tenemos también, como dije, a la hermana Joyce Encarnación desde las Yayas de Asua, al pastor Manuel de la Cruz desde Boca Chica. Y la hermana Julia Abad saluda diciendo shalom, bendiciones para todos, la familia de Casa Yahvé Shammah. Gamaliel de este lado. Amén. Amén. Entonces, también a través del chat de YouTube nos saluda nuestro queridísimo hermano Manuel Rosario
saludando, dice Shalom, Shalom, amada Priscila y toda la familia de Casa Yahvé Shammah, Casa de Israel. Amén. 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 Bueno, amados, de verdad ha sido un privilegio y una bendición estar acá con ustedes y también recibir la palabra de nuestra querida hermana Pri. Así que, bueno, amados, hasta la próxima con el Eterno mediante. Vamos a permitirle a la pastora que nos Y despida. recordar que este Shabbat, pues tenemos lo que continúa con los profetas y con el pacto renovado, más del pacto renovado. Pri pues tocó algunos puntos del pacto renovado y pues el Shabbat continuamos con eso. En todas estas parashá, cada semana de parashá vemos cómo todo apunta a Yeshua. Todo. Ahora entendemos más cuando Rav Shaul dice que todo es por él, todo es para él y todo es en él. Porque él es en el que habitó la deidad plena. Él es Yahvé, Yahvé es Yeshua, él es Ejad. Que el mismo Elohim de Shalom nos santifique en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida de nuestro Adón Yeshua, a Mashiach, porque fiel es el que nos llamó y él lo hará. Amada familia, a ponernos en lo que tenemos que ponernos, tiempos difíciles, tiempos de aferrarnos a esta bendita palabra, tiempos de estar puestos nuestros ojos en Yeshua, el autor y el consumador de nuestra fe, porque él mismo dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Nosotros tenemos que meternos en la palabra, porque su palabra, el oír su palabra, el meditar su palabra es lo que hace que nosotros podamos desarrollar esa medida de fe que Él nos puso a todos por igual. La diferencia la hace en lo que nos invertimos. Invirtámonos cada día más en meditar su palabra, en conocer su palabra y en hacer su palabra. En el nombre de Yeshua. Shalom, shalom. Amada familia. Shalom, shalom, mishpajá. Buenas noches, amada familia. Bendiciones. Pastora, ¿anunciamos lo de mañana? Para Ay, que sí, se una. sí. Sí. Amados hermanos todos, mañana estaremos conectados a través del canal internacional EMC Shalom Internacional, recibiendo el Shabbat. Así que no se pierda esto, por favor, los hermanos, toda la familia de República Dominicana hará la Kabbalat, el recibimiento, la apertura de Shabbat, así que no se lo pierdan. Dominicanos tienen privilegio. Casa Yahvé Shammah EMC tiene el privilegio, como dice Jessica, de recibir como familia, para toda la familia internacional de EMC, la Kabbalat Shabbat. No es Kabbalah, es Kabbalat, amada, no te confundas. La primera vez que yo vi eso, hace varios años, yo llamé al pastor Higuita, ¿y qué es esto? Kabbalah. Pero no, y como nosotros no creemos eso, no, pastora, no, Kabbalat con T es recibimiento del Shabbat. Y lo va a hacer el pastor de Bonao, de Casa Yahvé Shammah, EMC, pero vamos a estar todos pues conectados para la gloria del Eterno. Amén y amén. Así que ya lo saben, amados hermanos, con nuestro Abba mediante nos vemos mañana a las 7 p.m. Amén. A las 7 p.m. 7:30. A 7:30, ok, 7:30. Hora de Miami, que ahora mismo está igual que acá, que de República Dominicana. Así que nos vemos a través de EMC Shalom Internacional. Laila Tov. Laila Tov. Un fuerte abrazo.